Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tratar un tema algo extenso, pero lo vamos a hacer muy resumido. Es sobre la literatura latinoamericana. Vamos a conocer un poco la historia de esta literatura, el origen, cómo surgió. Y aunque ustedes no lo crean, tiene que ver mucho con el descubrimiento de los dos mundos. Ya se van a enterar por qué. Antes de iniciar nuestra clase vamos a dar una breve definición, una introducción a lo que es la literatura latinoamericana. Acá en este tipo de literatura se puede escribir bien sea, podemos comunicarnos mejor dicho en la parte oral y escrita. Acá comprenden lo que son las lenguas indígenas y todas las lenguas de Latinoamérica, como son el portugués, tenemos a los países de Chile, Brasil, Bolivia, entre otros. Eso comprende a lo que es la literatura latinoamericana. Comencemos a hablar un poco sobre la historia de la literatura latinoamericana antes de que llegaran los españoles a conquistar el Nuevo Mundo, como se dice. Los indígenas no se comunicaban de manera fónica, sino que lo hacían a través de grabados, de glifos. Cuando hablamos de glifos son signos que los mayas y los aztecas utilizaban para poder comunicarse. ¿Dónde lo hacían ellos? En rocas. Allí ellos tallaban y era su estilo de comunicación, no como estamos haciendo ahorita. Hace muchos años ese era su medio de comunicación. Los indígenas, la forma de preservar lo que era su estilo de comunicación lo hacían totalmente visual. Nada, no utilizaban el oral en ese tiempo, y cuando llegaron los españoles ellos trataron de observar todo lo que veían y lo transformaron en una manera oral y también escrita en ese tiempo. La literatura indígena estaba vinculada a temas míticos, a temas amorosos, a temas de dioses. Ellos era su forma de comunicación. Recuerden que si han leído libros antiguos de lo que eran los indígenas hace mucho tiempo, cómo era su mundo, pues cómo ellos vivían, eso ellos expresaban a través de su literatura a dioses, al amor, a temas míticos sobre todo. Eso es lo que ellos exaltaban. Hay un libro muy popular que habla sobre esto, apareció el Génesis, la creación del mundo. El libro se llama El Popol Vuh. Y un dato muy importante, chicos, que ante la llegada, ¿verdad?, del descubrimiento de los dos mundos, la aparición de la Iglesia Católica ha limitado lo que es la educación en esta parte de la literatura. La literatura se vio muy restringida. No podíamos, no había ese tipo de comunicación, no había información sobre la literatura. Ya a medida del tiempo es que fuimos investigando y observando e informándonos acerca de lo que pasó en ese tiempo, que ya se volvió literatura. Ya verán cuáles son los autores, ¿verdad?, que están en el boom latinoamericano, que fueron los primeros que hicieron que la literatura cambiara y evolucionara. Y a través de esta literatura indígena ha prevalecido con el tiempo, porque ha salido lo que es el boom latinoamericano. Aquí pudieron actuar los que son autores de esta literatura de varios países, pero latinoamericanos. Por nombrar algunos, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, entre otros. Todos esos países que abarcan lo que es la América Latina, en cada uno de ellos hay varios autores. Algunos de los más conocidos, les voy a decir el nombre y su nacionalidad en ese tiempo, que hizo que cambiara lo que era la literatura como tal, para que la literatura latinoamericana fuera reconocido. No nada más la europea, sino la latinoamericana también tuvo un nombre muy reconocido en este espacio. Algunos de los autores fue Sor Juana Inés de la Cruz, fue una autora mexicana. Rómulo Gallegos, un autor venezolano, y Gabriela Mistral, una autora chilena. Ellos fueron los que iniciaron con respecto a algún latinoamericano para que este tipo de literatura cambiara y prevaleciera y se quedara. No porque viene de la historia de la literatura indígena iba a quedar allí estancada, no. Querían que fuera evolucionando y se transmitiera a todos los países.
Bueno, a raíz de lo que es la literatura indígena, cómo ha evolucionado nuestra literatura latinoamericana, no es la única que existe. Ya después le explicaré a fondo cuáles son las otras literaturas y los autores que pertenecen a dicha literatura. Cuando hablamos de literatura encontramos lo que son movimientos literarios y recursos literarios. Ya haremos un video para explicar claramente cómo podemos encontrarlo dentro de la literatura, dentro de la narración. Entonces no olvidemos nuestros orígenes. Venimos de dónde, de los indígenas, cómo ha evolucionado lo que es la comunicación entre ellos, cuando llegaron los españoles, cómo se comunicaban los indígenas, que no era de manera fónica como lo estamos haciendo ahorita, de manera oral, no era totalmente visual. Ellos grababan en los glifos, mejor conocido como rocas. Allí escribían sus mensajes, sus signos, y ese era el estilo de comunicación. A través de eso, de lo que observaban los españoles en ese tiempo, lograron dar una comunicación escrita de lo que sucedió en ese momento. Entonces no olvidemos la historia de la literatura indígena, que da a reconocer a nuestra literatura latinoamericana.